Muy buenas tardes. Me siento realmente muy contento de que después de 2 años y 4 meses, por primera vez, podemos reunirnos presencialmente para una actividad de la Academia Mexicana de la Lengua. Una actividad relevante, se trata de una sesión solemne en la que le daremos ingreso y bienvenida a don José Luis Ramírez Luengo, nuestro académico correspondiente en Madrid, recientemente elegido. Es la primera vez que recordamos que un académico correspondiente en el extranjero pronuncia un discurso de ingreso en la sede de la academia de manera presencial. Y ya doña Concepción Compani se encargará formalmente de darle la bienvenida a don José Luis Ramírez Luengo, pero yo informalmente le digo que sea muy bienvenido. Agradezco la presencia de todos ustedes, la presencia de los señores académicos y muy especialmente la presencia de don Javier García Diego, académico numerario de nuestra corporación, quien dirige esta emblemática sede de la Capilla Alfonsina y que muy generosamente nos ha puesto a nuestra disposición para llevar a cabo este acto. Cedo la palabra en primer término, de acuerdo a nuestro orden del día, a don José Luis Ramírez Luengo para que se sirva pronunciar su discurso de ingreso. Por favor, don José Luis. Muchas gracias. Señor director de la Academia Mexicana de la Lengua, don Gonzalo Celorio, señora directora adjunta, doña Concepción Compani, señor secretario, don Alfonso Castañón, señoras académicas y señores académicos, señoras y señores. En un discurso como este, dedicado a la identidad léxica que muestra el español del altiplano mexicano en el siglo XVIII, es decir, a la plasmación en la esfera del vocabulario de ese conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, según certera definición del Diccionario de la Lengua Española, quiero comenzar recordando, si me lo permiten, mi primera toma de conciencia de esta identidad, para lo cual debo remontarme más de 20 años atrás, a septiembre del año 2001. Recién llegado al país para realizar una estancia de investigación doctoral en la UNAM, una inocente visita a un restaurante de esta Ciudad de México me enfrentó, azorado y sorprendido, al reto de interpretar un menú en el que convivían voces de oculto significado con otras que, pese a ser conocidas, no parecían remitir a las realidades familiares y cotidianas que designaban en mi habla. Así, ante mis ojos se desplegaba de repente un riquísimo vocabulario compuesto de elementos de naturaleza muy diversa, que junto a otros muchos rasgos lingüísticos y no lingüísticos, pronto lo descubriría, dotaban a México de una vigorosa personalidad que, sin serme totalmente ajena, pues los lazos que nos hermanan son muchos, servía y sirve para identificar de forma inequívoca a los habitantes de este país. Naturalmente, como filólogo interesado en la historia del español de América, esta constatación real, más allá del ámbito académico, libresco, de la exuberante riqueza léxica que del habla de los mexicanos, de los hispanoamericanos en general, me ha llevado a lo largo de los años a preguntarme en qué momento, por qué motivos y mediante qué procedimientos se produce en este nivel lingüístico tal proceso de dialectalización, así como a raíz de lo anterior, de qué manera los hablantes del continente adquieren esa conciencia de una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás, que señala el mismo Diccionario de la Lengua Española como tercera definición del término identidad. Me ha llevado a preguntarme, si me permite el escaso rigor de la expresión, desde qué momento los hispanoamericanos hablan tan hispanoamericano, o más específicamente con palabras tan hispanoamericanas. Pues bien, precisamente estas páginas se entienden como un primer intento de dar respuesta, en la medida de lo posible, a algunos de los interrogantes que se acaban de apuntar, partiendo para ello de la situación que plantea un caso específico, el español del centro de México, donde hoy nos encontramos. Así pues, los objetivos que persigue esta exposición son dos. Por un lado, describir las estrategias de americanización de las que se sirve tanto los españoles emigrados al Nuevo Mundo como sus descendientes para aprender y expresar la novedosa realidad con que se encuentran al llegar al continente. Por otro, profundizar en el estudio de los americanismos que a raíz de lo anterior se documentan en un corpus documental dieciochesco del altiplano mexicano, centrándome no tanto en las voces en sí, sino más bien en las tendencias generales que a este respecto muestra la documentación.
Se pretende de este modo trascender los meros análisis puntuales y atomizados, la historia de las palabras, meritoria, de todas luces necesaria, pero quizá insuficiente, para avanzar hacia una auténtica historia del léxico que, centrándose en la descripción de los procesos diacrónicos que afectan al conjunto del vocabulario, permita comprender tanto las grandes líneas de evolución de este nivel lingüístico como las razones históricas que con frecuencia, si no siempre, están en la base de su origen y desarrollo. Por todo ello, es preciso dejar constancia de que estas páginas se entienden en primer lugar como un ensayo de método, es decir, como un intento de establecer un procedimiento de trabajo que, si bien aún se debe perfeccionar, para lo cual será necesario revisar de manera cuidadosa algunos de los conceptos expuestos, así como afinar muchas de las decisiones tomadas, ciertamente puede mejorar nuestra comprensión de las distintas configuraciones léxicas que con el paso del tiempo se imponen en las diversas variedades del español y americano. Al mismo tiempo, se ha pretendido que sean también un complemento a la fundamental obra de la profesora Company del año 2007 en su discurso de incorporación a esta misma casa sobre la personalidad del español mexicano de la Centuria Ilustrada, en la que esta autora demuestra, sin asomo de dudas, cómo, en lo que se refiere a la gramática, y cito, el siglo XVIII novohispano constituye un periodo clave en la conformación lingüística de nuestro país, dado que a lo largo de él tomó carta de naturaleza, esto es, se volvió parte del habla cotidiana del pueblo un buen número de formas de expresión que constituyen caracterizadores dialectales del español de México hoy en día. Así, es esta misma identidad, firmemente asentada ya en el 700, lo que se va a analizar en esta ocasión desde el punto de vista del vocabulario, en un acercamiento que quiere ser no solo una corroboración léxica de las conclusiones que se presentan en el estudio ya mencionado, sino también un homenaje explícito al trabajo de este investigador, al que, como se verá más adelante, debe mucho la forma de entender la historia del español de América que se va a aplicar en estas páginas. Por otro lado, antes de comenzar el estudio propiamente dicho, parece oportuno hacer una alusión siquiera breve al corpus del que se han tomado los datos. A este respecto, se hace evidente que si lo que se pretende es describir el vocabulario propio de los habitantes del altiplano mexicano en el siglo XVIII, se debe contar con un conjunto documental que refleje, en la medida de lo posible, ese español, para lo cual los materiales estudiados deben cumplir por lo menos tres requisitos. Por un lado, ser cuantitativamente suficientes. Por otro, estar circunscritos a las coordenadas espaciotemporales que se han mencionado. Y por último, ser temáticamente variados y a la vez tratar cuestiones cercanas a la cotidianidad, pues ambas circunstancias favorecen la aparición de las voces diatópicamente restringidas que van a dotar de personalidad léxica a esta variedad del español. Así, todo lo anterior justifica que se haya decidido trabajar con documentación de archivo, un acervo fundamental en los estudios históricos del español que responde de manera adecuada a las exigencias mencionadas y que presenta además dos ventajas añadidas. Su menor sujeción en comparación, por ejemplo, con la literatura, a una norma de tipo estético que puede distorsionar, en cierto modo, los usos lingüísticos propios de una época, y además la multiplicidad de manos que generan los textos, lo que sirve para ampliar el espectro social representado en ellos y reflejar en la medida de lo posible la variación que presenta toda lengua en un momento concreto de su historia. Pasando pues a la descripción del corpus en sí, hay que decir que este se ha conformado a partir de los fondos de los documentos lingüísticos de la Nueva España, el Altiplano Central, de la misma profesora Company, 1994, colección imprescindible para los estudios que desde la perspectiva de la dialectología histórica, la que yo aplico, se refieren a la zona geográfica mencionada. Y esto, tanto por el rigor y la fiabilidad filológica de la edición, como por la riqueza de sus materiales compuestos por, y de nuevo cito textualmente, documentación informal y semi-informal, tales como cartas privadas, notitas, recados, peticiones e informes de particulares, así como testimonios de particulares en juicios de carácter no administrativo, es decir, por escritos que permiten un mayor acercamiento a la lengua hablada del virreinato de la Nueva España. De este modo, se han seleccionado los 144 documentos de esta obra que, redactados en el centro de la actual República Mexicana entre 1731 y 1816, cubren un siglo XVIII ampliado, es decir, toda la parte final del periodo colonial, y equivalen a unas 90.000 palabras. Salta a la vista, por tanto, que se trata de un corpus que cumple con las exigencias cuantitativas y cualitativas establecidas en el párrafo anterior, y esto permite, y los resultados así lo corroboran, un estudio del vocabulario como el que se pretende llevar a cabo a lo largo de estas páginas.
Como es sobradamente conocido, el trasplante del español desde su solar nativo a las nuevas tierras americanas va a producir una serie de transformaciones que afectan a toda la estructura del idioma, pero que quizás resulten especialmente evidentes en el caso del vocabulario. Se produce así un auténtico proceso de americanización que sirve para dotar de una fuerte personalidad a las diversas hablas que se generan en los distintos territorios del continente y que desde el punto de vista de este nivel lingüístico se traduce en la configuración de un mapa léxico propio que va a identificar una región por medio de un conjunto de voces que sean conocidas solamente en la zona o tengan un significado especial en ese lugar, constituyen un rasgo de identidad que distingue esta variedad del español de todas las demás del mundo hispánico. Naturalmente, el porqué de este proceso no es difícil de entender y guarda relación con la propia finalidad de la lengua, que no es otra que facilitar de forma efectiva la comunicación entre sus hablantes. Poseedores de un idioma perfectamente apto para expresar la realidad peninsular, los españoles llegados a América se encuentran con una situación cercana a la que describe Gabriel García Márquez al comienzo de 100 años de soledad. Es decir, descubren que el mundo, ese entorno en el que ahora se encuentran, era tan reciente, y estoy citando a Márquez, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Así, la única solución a esta incapacidad de referirse a las cosas carentes de nombre que se ofrecen a sus ojos pasa por adaptar su herramienta de comunicación y hacerla útil para esta nueva realidad a la que se enfrentan, esto es, americanizar la lengua para poder explicar así el nuevo mundo que nos rodea. Pasando ahora a la adaptación en sí, numerosos estudios desarrollados hasta el momento demuestran que son varias las estrategias lingüísticas que los recién llegados aplican para este cometido, entre las que hay que destacar fundamentalmente 4. La incorporación, que supone el empleo de léxico tomado de otros idiomas con los que el español entra en contacto, en este caso los amerindios. La modificación, que implica la resemantización de las voces patrimoniales y su empleo para hacer referencia a los nuevos seres que hay que nombrar. La creación, esto es, la configuración de nuevas unidades léxicas a partir de los procedimientos propios de la lengua, muy habitualmente la derivación. Y, en cuarto lugar, la prelación, que se entiende como la propensión a utilizar un vocablo específico de manera más frecuente, muchas veces frente a otros sinónimos con los que cuenta el sistema. El caso de incorporación serían todos los nahuatlismos que aparecen en el español de México. Un caso específico de modificación sería el uso de carro, evidentemente no significa lo mismo que en España. Para la creación de esas voces tan sorprendentes para los españoles de profesionista frente a profesional o nutriólogo frente a nutricionista. Y para la prelación ya saben que los hispanoamericanos se enojan y los españoles nos enfadamos aunque hagamos lo mismo. Aunque resulte tal vez innecesario, es importante recordar que estas estrategias que acabo de describir y ejemplificar, estas estrategias no constituyen un fenómeno propio o original del español americano, ni siquiera del español, cabe decir, pues su empleo y aplicación se detecta de manera semejante en otras variedades que resultan de un trasplante lingüístico, tales como por ejemplo las hablas canarias, en el caso del español, o el portugués del Brasil. De este modo es muy probable que se puedan considerar tendencias cognitivas compartidas por medio de las cuales el ser humano en general se enfrenta a un mismo problema: dotar de adecuada expresión lingüística a la realidad, en ocasiones desconocida, en otras no, que constituye su mundo cotidiano. Así las cosas, si tenemos en cuenta todo lo mencionado hasta el momento y la necesaria rapidez con la que sabemos que tales procesos se llevan a cabo, reflejo de la perentoria necesidad que los emigrados tienen de aprender todo lo que les rodea para poder desarrollarse como sociedad, no puede sorprender que en el caso del altiplano mexicano, los documentos dieciochescos que sirven de base para estas páginas permitan detectar de manera más que evidente todas las estrategias que se vienen describiendo y como consecuencia de ello la existencia de una clara americanización léxica que, como se verá más adelante, dota ya de una notable personalidad al habla de los novohispanos durante la última etapa colonial. Precisamente al análisis de esta cuestión se va a dedicar los apartados siguientes. Para comenzar, en una situación de extrañeza como la que sin duda embarga a los españoles ante la radical novedad del Nuevo Mundo, no puede sorprender que uno de los recursos que de manera más habitual utilicen a la hora de dar nombre a los seres desconocidos que los rodean sea la que se ha denominado estrategia de la incorporación, es decir, integrar en su propia lengua las denominaciones autóctonas, o mejor, la adaptación hispánica de las denominaciones autóctonas con las que los naturales del Nuevo Mundo se refieren a tales realidades. Como era de esperar,
Este proceso de enriquecimiento por medio del préstamo, presente en la documentación de todo el continente americano desde sus mismos orígenes, tiene también lugar en el caso de la Nueva España y se refleja en los 50 vocablos de origen amerindio que atestiguan los textos estudiados. Son los que tienen el punto A. No los voy a leer por una cuestión de tiempo. Ahora bien, es importante mencionar que una observación atenta de las formas como se presentan las voces en los documentos del corpus permite distinguir entre una inmensa mayoría, 48 de 50, que parecen estar integradas y formar parte del léxico de los habitantes del altiplano mexicano, y dos únicos elementos que, por presentar una glosa discursiva que explicita su significado, se pueden entender como ocasionalismos, es decir, en palabras de Álvarez de Miranda, como palabras que no pertenecen al uso habitual de la lengua receptora, sino que se usan ocasionalmente en ella con plena conciencia de su condición de extranjeras y sin voluntad de integrarlas. Ahí tienen dos ejemplos de vocablos integrados. Aparece el vocablo náhuatl, huepil, tilma, topiles, que no se explican, están totalmente integrados, pero fíjense en esos ejemplos muy integrados. Lo voy a leer acá. Diciéndole que lo comiera para que se hiciera chipaguas su alma, que es limpiarse, es necesario explicar el término. Y que, el siguiente ejemplo, y que ya iba siendo tepoxtocas, a quien les hacía daño, que fue decir, estaba ya en su seguimiento. Por lo que toca a estos últimos, es verdad que su empleo puntual y no integrado les resta trascendencia como muestra de los procesos de americanización léxica del español regional y obliga a analizarlos de manera separada, pero no cabe duda de que se trata de elementos de interés desde al menos dos puntos de vista. Por un lado, por ejemplificar los contactos interlingüísticos que también en el siglo XVIII se producen en una región plurilingüe como es el centro de México. Por otro, por mostrar las estrategias que los hablantes de español utilizan a la hora de incorporar discursivamente un elemento ajeno a su idioma. Y en este sentido es importante señalar el empleo que se hace en los casos mencionados de la definición y de la traducción, esto es, de dos de los procedimientos que aparecen a lo largo de toda la época colonial en los textos o en textos que, a pesar de pertenecer a tipologías muy diversas, comparten la misma necesidad de hacer entender a su receptor el significado de una unidad léxica en principio desconocida. Dentro ya del conjunto de indigenismos integrados, una primera cuestión que conviene atender es el origen etimológico de tales vocablos, pues esta información permite descubrir cuáles son los idiomas amerindios que contribuyen en mayor grado a dotar de personalidad léxica al español dieciochesco del altiplano mexicano. A este respecto, la revisión de las informaciones facilitadas por diferentes obras lexicográficas permite obtener los datos que se presentan en la tabla 1 que tienen en la presentación. Como se puede apreciar, el náhuatl constituye con mucho la lengua que aporta la mayor cantidad de indigenismos, al suponer, con 34 de los 48 elementos, el 70% de todos ellos, a lo que se debe añadir también la presencia de un número relativamente alto de vocablos de origen antillano, equivalentes al 15% del total. Frente a estas dos fuentes fundamentales, el quechua presenta una trascendencia más limitada, con 2 unidades, mientras que el resto de las lenguas, caribe, puna, maya, mapuche, mapudungun y otomí, o ñañú, aportan ejemplos puramente testimoniales reducidos a un único elemento. Por supuesto, se trata de datos poco sorprendentes porque coinciden no solo con lo que se ha obtenido ya en otros trabajos sobre esta materia, sino además porque responden de manera precisa a circunstancias históricas bien conocidas que afectan al aporte léxico de las lenguas autóctonas, entre las que se puede señalar, para el caso de México, el carácter prestigioso que presenta el náhuatl en la zona durante la centuria ilustrada, derivado de su utilización desde antiguo como lengua general en todo el virreinato novohispano, o la rápida expansión de las voces arahuacas y taínas por todo el continente y en concreto por la actual República Mexicana, como bien demostró López Blanch ya en el año 90, a resultas de esta expansión a resultas del temprano contacto de los españoles con las lenguas de las Antillas. Más allá de esto, parece importante poner de relieve otras cuestiones que derivan de los datos anteriores y que, si bien no son desconocidas para los investigadores, es importante volver a recordar, pues sirven para comprender más profundamente la historia del indigenismo en el español americano. Por un lado, es necesario hacer hincapié una vez más en que el hecho de que una lengua amerindia se emplee en un lugar específico no es circunstancia suficiente para que su aporte léxico al español regional sea abundante.
tal y como demuestra la presencia escasa o nula de vocablos tomados de idiomas como el otomí, el zapoteco o el purépecha, que en el siglo XVIII y aún hoy se hablan en algunas de las localidades de procedencia de los documentos analizados, de los actuales estados de Querétaro, Oaxaca y Michoacán respectivamente. Asimismo, resulta preciso subrayar también la aparición en el corpus de elementos que tienen su origen en sistemas lingüísticos que, como el quechua, el mapuche o el kuna, se emplean en ámbitos geográficos muy distantes, pues evidencian bien a las claras los trasvases de vocabulario y las influencias mutuas que establecen entre sí las distintas variedades americanas del español, las influencias interdialectales, lo que a su vez no supone sino un necesario recordatorio de la compleja historia que se esconde tras los usos léxicos que regionalmente muestran en el momento actual tales variedades de la lengua. Por otro lado, resulta también de notable interés observar la distribución de los indigenismos detectados en campos léxicos, pues si el estudio de los orígenes etimológicos confirma el distinto peso que para la configuración del español mexicano tienen las diferentes lenguas amerindias, este acercamiento permite comprobar cuáles son las esferas de la realidad que durante el siglo XVIII parecen mostrar cierta predilección por esta específica estrategia de americanización. Así, la aplicación de este criterio a los datos del corpus ofrece los resultados que tienen en la tabla 2. No cabe duda de que lo primero que resalta a la luz de tales datos es la aparición de estos vocablos de origen autóctono en un extenso abanico de campos léxicos que se refieren a realidades tan variadas como la agricultura, los enseres y utensilios, la industria o la organización social. Y esta constatación es importante porque demuestra el empleo generalizado de esta estrategia y, por tanto, un peso muy notable de la misma a la hora de americanizar el vocabulario mexicano en general. Por otro lado, y sin perjuicio de lo anterior, resulta también evidente que, tal y como ocurre en otros estudios sobre esta materia, son ciertos ámbitos específicos, enseres y utensilios, industria y construcción o alimentación, los que muestran la mayor concentración de voces autóctonas, algo que en modo alguno resulta casual, sino que se puede explicar fácilmente a partir de cuestiones históricas, en concreto por la originalidad que muestra América en estos aspectos y en consecuencia por la necesidad que tiene el español de dar nombre a unos referentes desconocidos que carecen de él en la lengua. Ahora bien, es obvio que el empleo de las palabras de los otros no constituye el único recurso del que echan mano los novohispanos del siglo XVIII en su intento de aprender esta realidad en la que están sumergidos. Muy al contrario, esta estrategia se acompaña desde los mismos inicios de la colonización hispánica por la que se ha denominado estrategia de modificación, que supone interpretar lo nuevo a partir de lo ya conocido y lingüísticamente implica la resemantización de diferentes unidades léxicas patrimoniales para su aplicación a los nuevos referentes autóctonos. De este modo, la documentación dieciochesca del altiplano muestra un conjunto de 38 vocablos que se pueden englobar dentro de esta categoría. Los tienen ahí: bálsamo, banda, cajeta, calceta de Castilla, castizo, catear, etc. A la luz de lo anterior, es importante mencionar en primer lugar que el listado que se acaba de presentar ofrece ejemplos de las distintas posibilidades formales que, según Buesa Oliver y Edith Trilla, muestran los vocablos de origen endohispánico que experimentan esta modificación semántica, entre las cuales destacan la creación de un nuevo significante por derivación, sería el caso de indianilla, el empleo de un complemento de lugar que especifica la naturaleza regional del referente, esta toalla de Castilla para distinguirla de las propias de América, o bien la utilización, por medio de un proceso metafórico o metonímico, bálsamo, lagarto, taco para el primer caso, cajeta, cotón, doctrina para el segundo, del término patrimonial sin cambio formal de ningún tipo, sin duda el procedimiento que predomina en el corpus. Asimismo, es también relevante señalar, dentro del conjunto de voces que evidencian esta estrategia de americanización, la presencia de voces dialectales como los canarismos panela y melado y de algunos marinerismos como banda o rancho, pues suponen una nueva constatación, en este caso en el español de México, de la trascendencia que, como de nuevo ya se ha señalado en varias ocasiones, poseen tanto los aportes regionales como este vocabulario de especialidad en la construcción de la identidad léxica que caracteriza hasta el momento actual al español americano.
Por otro lado, parece también interesante analizar, al igual que en el apartado anterior, los campos léxicos en los que se integran los vocablos que experimentan estos procesos de modificación significativa, por cuanto esta aproximación permite comprobar qué esferas de la realidad se ven especialmente afectados por este fenómeno. Así, la clasificación de los 38 vocablos del corpus a partir de la tipología empleada para los indigenismos da como resultado la situación que tienen en la tabla número 3. A semejanza de lo que ocurría en el caso de las voces autóctonas, estos datos permiten, en primer lugar, constatar el empleo de esta estrategia en campos nacionales muy variados, lo que no solo demuestra su relevancia dentro de los procedimientos que se están analizando, sino que además viene a confirmar una vez más la importancia de esta americanización léxica que produce el trasplante del español al Nuevo Mundo, cuyos efectos no se circunscriben a un ámbito específico de la realidad, habría sido menos interesante, sino que suponen una radical y profunda reestructuración de todo este nivel lingüístico. Junto a esto, quizás es importante mencionar también la mayor concentración de estos elementos semánticamente modificados en algunos campos concretos de la realidad, como la organización social, los enseres y utensilios o la alimentación, pues estos datos quizá estén esbozando, tal y como ocurría con los préstamos de origen indígena, ciertas preferencias temáticas en cuanto a la aplicación de esta estrategia americanizadora, si bien esta hipótesis tendrá que ser estudiada más adelante. Por otro lado, más allá de las estrategias descritas hasta el momento, sin duda, las dos más relevantes para esta cuestión, también la morfología constituye un factor que puede contribuir a forjar la identidad léxica del español dieciochesco de la Nueva España, pues determina la formación de nuevo vocabulario propiamente americano por medio de los procesos lexicogenésicos de la lengua, como decía antes, muy especialmente la derivación. Con todo hay que indicar que en el corpus la creación constituye el procedimiento de americanización cuantitativamente más escaso, pues se reduce a 3 únicos elementos: mulada, como conjunto de mulas, polvero, para pañuelo, y tactar, con el valor de tocar. Todos ellos identificados con varios países del Nuevo Mundo, en el DAME, en el Diccionario de Americanismos, y con presencia exclusiva en la documentación histórica de este continente, por ejemplo, en los fondos de Cordiam o en los datos americanos de Cordiam. A estas 3 voces, también con ciertas dudas, se puede añadir repostada como respuesta desabrida y grosera, que también es considerado en la lexicografía vocablo característicamente americano, si bien presenta algunos problemas. Así pues, se puede concluir que tanto la identificación diccionarística de estos elementos con el Nuevo Mundo, como su concentración diatópica en la documentación que tiene este mismo origen, permiten abonar la idea de que todos ellos constituyen vocablos acuñados en las diversas variedades del español de América, cuyo conocimiento en ningún momento se extiende a la metrópoli, lo que determina que se deban interpretar precisamente por su empleo geográficamente restringido como uno más de los factores de dialectalización que contribuyen a la larga a reforzar la identidad léxica que, al menos desde los últimos años de la colonia, presenta el español del Altiplano. Por último, es necesario volver ahora la vista hacia el más sutil de los procesos de americanización, la estrategia de prelación, que, partiendo en esta ocasión del vocabulario compartido, tanto formal como significativamente por las variedades de ambos lados del Atlántico, este vocabulario común que compartimos españoles e hispanoamericanos, implica esta estrategia la imposición o generalización diatópica de un vocablo concreto frente a otras posibilidades presentes también en el sistema. El ejemplo que citaba antes de enojo, enfado. Por supuesto, no son pocas las dificultades teóricas y prácticas que encierra la detección diacrónica de estos elementos, pero la aplicación a este corpus mexicano de la metodología empleada en trabajos previos permite identificar entre sus páginas un total de 20 vocablos que parecen satisfacer la definición facilitada más arriba, que son los que tienen ahí: adolorido, barranca, bollada, chico con el valor de pequeño, cívolo, curato, demora, etc. Aunque en ocasiones los resultados puedan resultar discutibles, sea por la escasez de datos o sea por la reducida diferencia que se detecta en las frecuencias de uso española y americana, no cabe duda de que en otros casos la documentación del Nuevo Mundo parece poner de manifiesto una clara preferencia, ya en el siglo XVIII, por el empleo de elementos como fierro, frente a su uso en España, indio, frente a su uso en España, o mulato, frente a su uso en España, que se refleja, como decía, en un uso entre 15 y 30 veces más elevado en este territorio, en los fondos americanos, que en la península ibérica. En esta misma línea,
La revisión de los vocablos concretos demuestra que entre ellos se descubren algunos, como cíbolo, culato o indio, cuya presencia predominantemente americana resulta esperable por expresar realidades propias de este continente, pero también otros, igualmente preferidos en estas variedades, que se refieren a conceptos comunes y compartidos a ambos lados del Atlántico y que, por tanto, no muestran esta restricción. Hay barrancas en México y en España, sin embargo, en México prefiere utilizar barranca frente a barranco, que se utiliza en España fierro frente a hierro o recámara frente a habitación, que se utiliza en España. Así las cosas, parece posible sostener la idea de que ya en estos momentos existe en el español hablado en el continente, y más en concreto en la Nueva España, un evidente proceso de selección normativa que colabora, y no poco, en la dialectalización de este nivel lingüístico y cuyos efectos en el español que hoy se utiliza en México resulta, además, fácilmente detectables para cualquier usuario de esta lengua que puede identificar sin dificultad las preferencias léxicas que caracterizan aún hoy a los mexicanos. Por otro lado, conviene recordar que si bien es verdad que todas las variedades del español del Nuevo Mundo aplican en su vocabulario los 4 procedimientos americanizadores que se acaban de describir, no es menos cierto que se pueden descubrir importantes diferencias entre ellas en cuanto a la preferencia de empleo de las dos fundamentales, lo que termina por generar diferentes configuraciones léxicas regionales, entendido este concepto como la preferencia que muestra una determinada variedad dialectal por una de las posibles estrategias, bien modificación, bien incorporación, que se emplean a la hora de dialectalizar el léxico. Naturalmente, tales preferencias por voces hispánicas o por voces autóctonas, tales preferencias, decía, no son casuales, sino que guardan una estrecha relación con ciertos factores de índole histórica que modelan cada una de las sociedades coloniales americanas, entre los cuales se pueden citar, entre otros muchos, el contacto más o menos temprano de los españoles con los pueblos indígenas de la región, la presencia más o menos abundante de estos, el mantenimiento más o menos continuado de ese contacto, la mayor o menor integración de los pueblos autóctonos en la sociedad criolla o el estatus más o menos prestigioso de las lenguas indígenas en la zona. De este modo, dado que el análisis que se ha llevado a cabo hasta el momento ha permitido comprobar fehacientemente la existencia en el corpus y por ende en el español novohispano tardocolonial de las distintas estrategias de americanización, es posible centrarse ahora en la configuración léxica que muestra el altiplano mexicano en este momento como forma de comprender mejor el perfil que desde este punto de vista muestra esta variedad dialectal. En concreto, los datos ofrecen la imagen que se refleja en la siguiente tabla. Como ven, son 48 ejemplos de incorporación frente a 38 de modificación, un 55 frente a un 44%. Como se puede apreciar, el hecho de que ambas estrategias estén bien representadas no oculta la clara preferencia que se detecta en el español novohispano dieciochesco a favor de la incorporación, que presenta en el corpus 10 vocablos más que la modificación, ya dicho, 48 frente a 38, y supera esta última en 11 puntos porcentuales, en claro contraste, por ejemplo, con la configuración léxica que presenta Nicaragua en estos mismos momentos donde los datos se invierten. Hay muchísima más modificación que incorporación. Asimismo, es importante mencionar que los resultados de la tabla anterior en modo alguno constituyen una sorpresa, pues resultan del todo coherentes con una sociedad como la que existe en el altiplano mexicano en estos momentos, caracterizada, entre otras cuestiones, por la abundancia cuantitativa de la población indígena, una estrecha convivencia entre esta población y los grupos hablantes de español, la progresiva integración de la población autóctona a esta sociedad criolla y la posición, lo he dicho antes, de relativo prestigio que por su carácter de lengua general presenta el náhuatl dentro del ecosistema lingüístico de la región. En esta misma línea, sin perjuicio de lo anterior, una observación más detallada de los datos que suponga atender no tanto a la configuración léxica en general, sino más bien a la de los diferentes campos nacionales que se han establecido anteriormente, puede resultar también de gran relevancia, por cuanto sirve para manifestar de manera más precisa las preferencias que, en lo que se refiere a este asunto, muestran en el corpus las diferentes esferas de la realidad. Así, la reorganización de la tabla anterior desde este punto de vista ofrece los resultados que se ofrecen a continuación, y les pido disculpas porque he tenido que dividir la tabla en dos partes. Como ven, en la agricultura hay 6 casos de incorporación, 4 de modificación, alimentación 6 de incorporación, 7 de modificación,
en seres y utensilios 14 de incorporación, 6 de modificación, etc. Ahí tienen los datos. Como se puede apreciar, el hecho de que... De este modo se puede comprobar fácilmente que no todos los ámbitos referenciales se conducen de manera semejante a la hora de aplicar las diferentes estrategias de americanización, sino que las diferencias al respecto pueden ser en realidad muy notables. En efecto, mientras que la incorporación parece ser el procedimiento privilegiado en el caso de los enseres y utensilios o de la industria y de la construcción, la organización social se decanta por la modificación, algo en lo que coincide con esa categoría de otros. Por su parte, campos léxicos como la alimentación y la agricultura-ganadería muestran una situación más equilibrada al presentar una cantidad muy semejante de vocablos de ambas estrategias de americanización. Naturalmente es sencillo percibir que estas diferencias que se acaban de mencionar están lejos, una vez más, de ser arbitrarias y que en realidad responden de nuevo a factores de naturaleza sociohistórica. No es casualidad, por ejemplo, que esferas de la realidad estrechamente relacionadas con las culturas originarias, como son las técnicas y los productos agrícolas o los enseres cotidianos, se expresen mayoritariamente por medio de indigenismos, mientras que en la organización social de la colonia, resultado del traslado y la adecuación de la existente en España, a la que además se añaden instituciones autóctonas, se descubra el claro predominio de la base hispánica, si bien también con la presencia de lo amerindio. Así las cosas, se hace del todo necesario cerrar este apartado volviendo a reiterar dos conclusiones, sin duda relevantes para posteriores estudios que pueden realizarse sobre esta materia. En primer lugar, creo yo, el interés que encierra el estudio de la configuración léxica de una variedad geográfica específica que permite, por medio de la descripción de su perfil dialectal, trascender la ya mencionada historia de las palabras para adentrarse, ahora sí, en la historia del vocabulario. Asimismo, la importancia fundamental de las informaciones históricas a la hora de interpretar los datos que ofrece la lingüística, en una clara constatación, nada novedosa, cabe decir, de las estrechas relaciones que ligan a ambas disciplinas y que, en definitiva, justifican el quehacer del filólogo. Voy terminando. Llegados a este punto, quizás sea posible esbozar ahora una valoración general de la identidad que, desde el punto de vista léxico, presenta el español del altiplano mexicano en la Centuria Ilustrada, de acuerdo con los datos de este corpus, y para ello parece oportuno volver a la cita de Company con la que se abría esta exposición. En efecto, si en el ámbito gramatical, y cito, el siglo XVIII novohispano constituye un periodo clave en la conformación lingüística de nuestro país, este acercamiento parece evidenciar una situación paralela en el caso del vocabulario, que muestra un claro proceso de americanización caracterizado por el empleo de numerosos vocablos que sirven para identificar ahora, pero probablemente también en la época, a sus usuarios con una zona geográfica determinada, a los novohispanos con esta zona en la que nos encontramos. A este respecto es importante señalar que el proceso mencionado responde en primer lugar a exigencias comunicativas básicas, esto es, a la necesidad de los emigrados españoles, como decía antes, de expresar el mundo nuevo que los rodea, pero a la larga va a contribuir desde lo lingüístico a dotar de una personalidad propia a la sociedad de la Nueva España, en un largo camino que, sabido es, comienza antes de la Centuria Ilustrada, pero que en todo caso es de una realidad indudable en estos momentos que, no por casualidad, preludian el paso de México a la vida independiente. En cuanto a la americanización léxica en sí, los datos de la documentación demuestran que esta aprehensión de la realidad desconocida se produce por medio de unos procedimientos que no solo se hacen presentes desde los mismos inicios del asentamiento español en América y en textos de naturaleza muy variada, sino que además se descubren también en el caso de otras lenguas que, como el portugués, experimentan el mismo traslado a un nuevo territorio alejado de su solar originario. Por supuesto, la constatación de tales coincidencias en lugares y momentos diferentes no es en modo alguno sorprendente, pues en realidad los procedimientos mencionados se corresponden con estrategias cognitivas generales propias del ser humano que, con independencia de las circunstancias geográficas o cronológicas, se activan siempre que éste debe solucionar el problema que supone dar nombre a algo que desde su personal punto de vista no lo tiene. Asimismo, es importante mencionar, centrándose ya en lo estrictamente léxico, que este hecho no solo supone, como se podría pensar, introducir vocablos ajenos a partir del contacto con las culturas y las lenguas autóctonas,
sino que implica también modificar los propios vocablos, ver la nueva realidad, si se quiere, a partir de los moldes que impone el viejo idioma materno, aplicar creativamente las posibilidades del sistema para generar más vocabulario e incluso dar preferencia a unas voces frente a otras por motivos muy variados. Supone, en definitiva, una auténtica reestructuración y reorganización del sistema que además, cabe decir, en modo algunos caprichoso, sino que responde a factores y condicionamientos estrechamente relacionados con la situación sociohistórica que caracteriza a las distintas regiones del Nuevo Mundo. Como resultado de todo lo anterior, la revisión de los documentos novohispanos permite detectar una serie de voces que se pueden denominar americanismos o mexicanismos y que en el siglo XVIII sirven para identificar léxicamente el habla de esta región frente a las otras que en estos momentos componen el diasistema del español. Unas voces, es importante mencionarlo, que a veces son empleadas exclusivamente en México, pero que en otras muchas ocasiones se comparten con otras zonas del continente o incluso con España, en una intrincada red que, sin negar la personalidad propia de cada variedad dialectal, sirve para cohesionar lo que constituye, no lo olvidemos, una única lengua compartida. Un idioma que, inmerso en una constante tensión entre lo centrípeto, que mejora la comunicación, y lo centrífugo, que forja las identidades locales, va configurando a través del tiempo la compleja y fecunda historia léxica de trasvases, mantenimientos y modificaciones que explica la situación actual. Así pues, en este complejo proceso histórico que en América en general y en México particularmente lleva el español, y vuelvo a retomar las palabras de la doctora Compagni, lleva el español de ser una lengua de conquista a una lengua patrimonial y que desde el punto de vista léxico se refleja en el paso de la extrañeza a la integración, entendidos ambos conceptos como etapas sucesivas de la conformación y evolución del español en este continente, esta exposición ha pretendido ofrecer una imagen fija que se descubre en una época de especial relevancia como es el siglo XVIII, así como presentar una metodología con la cual poder comprender y describir de manera profunda la situación existente en estos momentos. Unos momentos en los que salta a la vista el altiplano mexicano del siglo XVIII posee ya una vigorosa personalidad léxica que refleja los avatares históricos de la región y que se mantiene como tal hasta la actualidad, y la cual, en mi caso concreto, español como soy, se me hizo portentosamente presente por primera vez en las inocentes páginas de un restaurante. Por último, y aun a riesgo de agotar la paciencia de quienes me escuchan, no quiero acabar estas páginas sin dejar constancia de mi agradecimiento, de mis múltiples agradecimientos a todos aquellos que de una u otra forma me han traído hoy hasta aquí. En primer lugar, es necesario que mencione a la propia Academia Mexicana de la Lengua, que ha tenido la deferencia de nombrarme académico correspondiente en Madrid, un honor que se debe, me consta, más a la amabilidad y a la benevolencia de esta corporación y de sus miembros que a cualquier mérito que yo personalmente pueda atesorar. Sin salir todavía de esta casa, quiero también expresar mi especial gratitud a los tres académicos que avalaron mi nombre, doña Ascensión Hernández Triviño, don Pedro Martín Butragueño y don Fernando Nava López. Si hasta el momento les debía todo el conocimiento que he adquirido leyendo sus trabajos, ahora mi deuda se acrecienta con la confianza que han depositado en mí, que espero poder honrar dignamente. Asimismo, ya que es mi trabajo como filólogo y que me ha permitido llegar a este lugar, es de justicia expresar todo mi reconocimiento a quienes con su ejemplo me han enseñado este oficio, a las dos personas que considero desde muchos puntos de vista, y no solamente académico, mis maestras. Doña Carmen Isasi Martínez, de la Universidad de Deusto, en España, y doña Concepción Compagni, de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de esta institución de la Academia Mexicana, quiero decir. Ambas constituyen el modelo que con mejor o peor fortuna he intentado imitar a lo largo de todos estos años en los que me han mostrado no solo el rigor y la honestidad que deben regir toda labor intelectual, sino también y principalmente el entusiasmo por la investigación, el afán de seguir aprendiendo todos los días y la generosidad científica y humana que constituyen la característica distintiva de los auténticos sabios. Ojalá que algo de todo esto, algo de sus enseñanzas, haya logrado transmitir a mis propios alumnos, tengo la suerte de tener unos cuantos acá presentes, y logre seguir transmitiendo en el futuro a los alumnos que vendrán. Finalmente, no puedo ni quiero dejar de recordar aquí a mi familia, tanto de sangre como de elección,
que tanta paciencia y tanto acompañamiento han tenido conmigo, ni tampoco a todos mis amigos, tanto a los europeos, muchos de ellos colegas universitarios, con un especial recuerdo a la Gile, como muy especialmente a los hispanoamericanos, pues tengo la inmensa fortuna de poder contar en la práctica totalidad del continente con personas a las que me precio de llamar amigos. Son ellos los que me enseñaron a querer sus cosas y junto a ellas también su forma de hablar nuestra lengua compartida. Por todo ello y a todos ellos, muchas gracias. José Luis Ramírez Luengo por la lectura de este magnífico discurso, y procedemos ahora a la entrega del diploma que lo acredita como académico de nuestra corporación en calidad de correspondiente en Madrid, España, y a la imposición de las insignias académicas. Este es el diploma y le pido a nuestro secretario, don Adolfo Castañón, que se sirva de él. La Academia Mexicana de la Lengua ha designado individuo suyo como miembro correspondiente en Madrid, España, a don José Luis Ramírez Luengo, en atención a sus conocimientos lingüísticos y méritos literarios, para que se conste, se expide este diploma de Ciudad de México el día 4 de agosto de 2022. El secretario, Adolfo Castañón, el director, Gonzalo Serrano. La representación de la Academia Mexicana de la Lengua, la multicitada doña Concepción Compani, le dará la bienvenida a José Luis Ramírez. Por favor, doña Concepción. Muchas gracias, señor director. Es un grato de ver, es un grato de ver y un honor representar a la Academia Mexicana de la Lengua en este acto para dar la bienvenida a don José Luis Ramírez Luengo como miembro correspondiente en Madrid, España. Es asimismo un placer y un honor en lo personal contestar su discurso de ingreso por varios motivos, porque conozco a don José Luis Ramírez Luengo desde hace muchos años, unos pocos ya, cuando en la UNAM, allá en el año 2001, hizo una estancia predoctoral de 3 meses bajo mi tutoría, porque conozco la calidad de su investigación y de sus publicaciones, y porque ha sido un generoso y constante colaborador para autorizar textos y documentos
para el Corpus Histórico Electrónico de Acceso Abierto, el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español en América, CORDIAM, radicado en esta academia. Bienvenido a esta corporación, querido José Luis, que es ya tu casa académica. La Academia Mexicana de la Lengua se enriquece ahora con un magnífico miembro correspondiente, filólogo y lingüista. Y es necesario subrayar las palabras lingüista y filólogo, porque aunque la mayoría de las academias ostenta el título de la lengua, Academia de la Lengua, el oficio de lingüista, gramático o filólogo suele estar muy poco representado en estas corporaciones, muy poco en sus correspondencias comparado con el oficio de creador literario. Sin duda, los creadores literarios dan esplendor y los académicos lingüistas limpiamos. En este lema de limpia, fija y da esplendor. Por ello, tu incorporación, querido José Luis, es motivo de alegría porque estoy segura de que continuarán lazos y colaboraciones lingüísticas y filológicas aún más estrechas si cabe. La elección de don José Luis Ramírez Luengo como académico correspondiente y el perfil profesional que él representa atienden cabalmente a lo establecido en el artículo 1 de los estatutos de nuestra academia, que a la letra dice: la Academia Mexicana de la Lengua tiene por objeto el estudio de la lengua española y en especial cuanto se refiera a los modos peculiares de hablarla y escribirla en México. De los modos peculiares de hablar y escribir el español en México y por extensión en América, abordados siempre en perspectiva histórica, trata la mayor parte de la extensa obra de nuestro flamante nuevo miembro correspondiente. Los méritos curriculares de don José Luis Ramírez Luengo son muchos y solo ellos lo trajeron a esta casa. José Luis Ramírez Luengo se doctoró en la Universidad de Deusto, en Bilbao, España, en 2005. Fue profesor en la Universidad de Alcalá de Henares por algunos años. Sus intereses académicos y vitales lo trajeron a México, donde fue profesor en la Universidad de Querétaro por 6 años, de 2014 a 2020, la Autónoma de Querétaro. Fecha a partir de la cual regresó a su país natal, España, y donde actualmente es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de 6 libros, coordinador de 13, ha publicado más de 100 artículos y capítulos de libros en revistas y editoriales arbitradas, ha participado en decenas de congresos especializados, ha impartido docencia en varias universidades americanas, es además un incansable divulgador del conocimiento científico en forma de charlas y conferencias, y ha dirigido numerosas tesis de grado y de posgrado en las universidades en que ha ejercido la docencia. Es maestro en el sentido más pleno de la palabra. Su relación vital con este continente, con Hispanoamérica en específico, definen, creo yo, su vida y quehacer académicos. Permítanme leer algunos títulos de libros de su autoría, porque ellos nos darán mejor idea de este estrecho vínculo afectivo y profesional con América. Breve historia del español de América en 2007, que va en su 4ª edición. La lengua que hablaron los próceres, el español de América en la época de las independencias, en 2011, más de una edición. Una imagen de la Chiquitania y del Mato Grosso, en 1783, en 2017. Textos para la historia del español, Honduras y El Salvador. Documentos lingüísticos de la Guatemala dieciochesca, o léxico histórico del español de Centroamérica, Honduras, más reciente en 2019. Tiene algunos en prensa con títulos similares. José Luis Ramírez Luengo es un gran especialista en historia del español en América y es, sin duda, el especialista en el español de Centroamérica, un ámbito geográfico dialectal o varios ámbitos dialectales hasta hace poco prácticamente desconocidos en lo que a sus modos de hablar y escribir se refiere. Gracias a nuestro nuevo correspondiente, el español centroamericano, del que forma parte el sur, un estado del sur de la República Mexicana, se está incorporando al caudal general de un mejor conocimiento de la lengua española en América.
Sus disciplinas son fundamentalmente tres: la fonética, el léxico y la ecdótica de textos americanos, aunque ha incursionado con frecuencia en la morfosintaxis. Es uno de los mejores conocedores de los fondos documentales americanistas, un fino filólogo de gran olfato y conocimiento para acercarnos a la vida cotidiana y a la proximidad comunicativa de nuestros antepasados americanos. Es asimismo un incansable creador de infraestructura para la investigación, en forma de corpus, que son rigurosas ediciones críticas de documentación colonial americana, tarea científica imprescindible, como más adelante señalaré. Es además, hay que decirlo, un hombre generoso, un generoso especialista que, como dije, ha autorizado constantemente documentos y textos para el Cordium, programa de nuestra academia, y ha autorizado asimismo estos textos u otros para otros grupos de investigación. A medida que avanza en sus investigaciones, don José Luis Ramírez Luengo suele autorizar la subida de textos a los corpus electrónicos. Es asimismo un académico que sabe trabajar en equipos en colaboración, cosa digna de ser resaltada, porque las humanidades suelen basarse las más de las veces en trabajos individuales y bastante solitarios. Su interesante discurso versa sobre historia conceptual americana, sobre cómo el léxico del siglo XVIII refleja la identidad lingüística de los habitantes novohispanos del altiplano central del actual México, y sobre cuáles fueron los procesos históricos que dan cuenta de una progresiva identidad diferenciadora del léxico novohispano frente a otras variedades, en concreto la española. Nos presenta una estricta metodología que es, por una parte, continuación y corroboración de la propuesta que hice para la sintaxis dieciochesca de México, en un diálogo entre la historia interna y la externa, y que es, por otra parte, y a la vez, un acercamiento y planteamiento metodológicos novedosos para estudiar los numerosos americanismos léxicos que construyen la personalidad de buena parte de los textos novohispanos en el siglo XVIII. Por americanismo entiende nuestro correspondiente la suma de voces procedentes del español más los préstamos de lenguas amerindias que no se han generalizado fuera del territorio americano en general. Las voces endohispánicas, esto es, las procedentes de España, pueden ser americanismos porque adquirieron otro significado respecto de su empleo en España, como acaba de decirnos. Esto es, se resignificaron o se resemantizaron, tal es el caso de hacienda, mascada, pararse, pena o rancho, por citar unas pocas voces bien conocidas entre miles de voces resemantizadas procedentes de la península ibérica. Realiza don José Luis Ramírez Luengo una estricta comparación de americanismos endohispánicos y de americanismos que son indigenismos, para estructurarlos en campos léxicos diversos, atendiendo a 4 procesos diacrónicos que nos acaba de comentar. Su discurso es un exitoso ensayo de método, como él mismo nos dice. El conjunto de los datos y análisis que expone don José Luis Ramírez Luengo muestran que la realidad de nuestro país es plural y muy compleja en lo lingüístico, en lo cultural y, por ende, en las visiones subyacentes del mundo de los mexicanos. Tal complejidad estaba ya presente en el siglo XVIII, como bien nos lo ha mostrado. Era, con toda seguridad, una sociedad altamente compleja ya desde antes y lo es hasta el día de hoy. Datos y análisis en el discurso de don José Luis Ramírez Luengo dejan ver que para el español de México las lenguas indígenas son, junto con la española que arribó a este continente a inicios del siglo XVI, lenguas patrimoniales del español mexicano actual. Patrimonial en el sentido técnico con que se emplea esta palabra en la gramática histórica, es decir, herencia directa de una lengua madre, y también, desde luego, patrimonial en su sentido cultural más amplio de patrimonio esencial e inherente de los seres humanos. Esas son las lenguas indígenas. Los textos dieciochescos analizados por nuestro correspondiente en Madrid están llenos de indigenismos
de la más variada naturaleza conceptual y procedencia genética. El discurso que nos acaba de leer don José Luis Ramírez Luengo es importante por varios aspectos generales. Tres son de destacar: la perspectiva cognitiva filosófica desde la que aborda los datos léxicos, los fenómenos de contacto y variación que están plasmados en esos datos dieciochescos, y por la generación de infraestructura para la investigación y por el respeto a los corpus que están reflejados en el discurso que nos acaba de pronunciar. El primer aspecto, el ámbito cognitivo-filosófico de su discurso, remite a la necesidad de nombrar para darle existencia al mundo que nos rodea, en realidad para subsistir en un nuevo mundo, nuevo para quienes llegaron, claro está. Es decir, la realidad existe porque tenemos capacidad de nombrarla y hablar de ella. Dar nombre es un hecho filosófico cognitivo esencial de los seres humanos y con él inicia el discurso de don José Luis Ramírez Luengo. Este hecho esencial de la necesidad de dar nombre está presente en muchas cosmovisiones. Así, en la tradición judeocristiana se dice al inicio de Génesis: dijo Dios, haya luz y hubo luz. O también en el Evangelio de San Juan se nos dice que en el principio fue el verbo, esto es, la palabra. Y fue la palabra, la capacidad de nombrar, la que nos hace humanos. Eso es lo único que nos hace humanos. Igualmente, hace poco más de 800 años, en 1270, el rey de Castilla y León, Alfonso X el Sabio, quien acaba el año pasado de cumplir 800 años de nacimiento y está vivo y coleando en las mentes de muchos, en su magna historia de España, para historiar el mito de Babel, Alfonso X nos dice lo siguiente: que no tan solamente fueron departidos en los lenguajes, es decir, se separaron en las lenguas, más aún en las voluntades, de manera que no quisieron morar unos con otros, se separaron en los afectos y ya no quisieron vivir juntos. Eso es la lengua. Hablar otras lenguas es separarse. Esto es, hablar distintas lenguas es tener distintas visiones del mundo, distintas voluntades, distintos afectos también. Y algo muy similar se dice en la tradición maya quiché: tierra dijeron y al instante fue hecha en el Popol Vuh. En suma, la lengua es el soporte de nuestra visión del mundo y de nuestra identidad. Nos lo acaba de reiterar varias veces don José Luis Ramírez Luengo. En otras palabras, somos como somos porque hablamos una determinada lengua con un determinado toque dialectal. El discurso de José Luis Ramírez Luengo pone en el centro de nuestra atención y demuestra con ejemplos claros y bien seleccionados ese casi invisible pero poderoso vínculo entre lengua, pensamiento, cultura y visión del mundo. El segundo aspecto que toca el discurso de nuestro correspondiente en Madrid es que la lengua española hablada y escrita en el último siglo del virreinato de la Nueva España es, como toda lengua, como cualquier lengua, un crisol de rasgos lingüísticos de procedencia y origen muy diversos. El estado natural de los seres humanos es el contacto, y cosa sabida, el contacto puede y suele devenir en recíproco enriquecimiento lingüístico y conceptual de las personas que entran en ese contacto. Cosa sabida también es que la reacción natural ante muchos préstamos, que son el resultado del contacto cultural, es de una inicial extrañeza y por lo regular de rechazo. Las convergencias y trasvases culturales y comunicativos resultantes del contacto introducen nuevas realidades y conceptos en los grupos humanos, como nos acaba de mostrar en su discurso, de manera que en las respectivas lenguas y sociedades que entran en contacto se produce un enriquecimiento, sea porque se incorporan nuevas voces para nombrar la nueva realidad o para renombrar realidades parecidas en forma de préstamos, de calcos léxicos, sea porque se suscitan, aunque con menor frecuencia, modificaciones morfosintácticas en las lenguas que entran en ese contacto, sea porque con mucha frecuencia se generan nuevos hábitos de pronunciación, sea porque por lo general se abre la puerta a nuevos modos de entender el mundo, ya que el contacto obliga a un mejor entendimiento de la otredad y resulta en una mayor tolerancia del otro y para con el otro. Los datos que acaba de exponernos José Luis Ramírez Luengo
contienen préstamos numerosos en forma de indigenismos, no solo del náhuatl, lengua mayoritaria como fuente de préstamos en el español, cabe decirnos, porque como sabemos fue lengua general y prestigiada en el virreinato, sino también voces de lenguas muy diversas, de las lenguas originarias antillanas, del maya, del otomí o ñañú, como prefieren la autodenominación, esta etnia, del quechua, del mapuche o mapudungun en su autodenominación, entre otras lenguas que están presentes en el 18 novohispano. Una procedencia plurilingüe en el corpus empleado por don José Luis Ramírez Luengo, que es síntoma de una intensa movilidad poblacional y de migraciones en el virreinato de la Nueva España. El tercer y último aspecto que quiero resaltar de su discurso, que no está explícito pero sí subyacente en el análisis, es la necesidad del historiador de la lengua, del filólogo o de cualquier especialista que se acerque a la historia de trabajar con corpus lingüísticos y de hacerlo con un estricto apego y respeto a los datos que de estos emergen. Un total respeto nos ha mostrado en un análisis fino en su discurso. Hacer corpus es una especialidad importante, tanto por las dificultades metodológicas que entraña, como por la importancia cultural y antropológica que tiene para una sociedad contar con corpus disponibles, con grandes bases de datos, más si son de libre acceso y tienen disponibilidad total. Hago énfasis en este punto de crear corpus porque algunos creadores, no pocos debo decir, y no pocos lingüistas que no han hecho filología, suelen pensar que hacer un corpus es simplemente un acto técnico de entrar a un archivo y juntar textos, que ahí están los documentos, los expedientes con total transparencia y disponibilidad. Dista de ser así. Hacer corpus extensos como los que hace José Luis Ramírez Luengo, con rigor metodológico y amplias bases empíricas, como el analizado también en su discurso y como los muchos realizados por don José Luis para varios países de Centroamérica, no es juntar textos y ponerlos en el disco duro de una computadora, no. Generar corpus requiere no solo de mucha investigación para concebirlos con sistematicidad y hacerlos mejores y más sencillos en su consulta antes de entrar a los archivos, sino que requiere además de un diálogo y trabajo transdisciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario de enorme complejidad las más de las veces. Crear corpus y ponerlos al servicio de la comunidad de estudiosos y de la sociedad toda es crear infraestructura para la investigación, y esa creación de infraestructura hace posible conocer con finura y rigor cuáles son los ejes identitarios que nos otorgan una historicidad e identidad específicas, la mexicana en el caso que nos ocupa, la del siglo XVIII en el discurso de don José Luis Ramírez Luengo. En suma, crear corpus es hacer disponibles las trayectorias históricas de un pueblo ocultas en los fondos documentales. Gracias, José Luis, por ser un creador constante de infraestructura para la investigación. Solo me queda, para terminar, darte las gracias, querido José Luis, en nombre de todos mis compañeros académicos por tan jugoso discurso y en nombre de la Academia Mexicana de la Lengua, darte nuestra más cordial acogida a esta que es ya tu casa. Gracias. Muchas gracias a doña Concepción por esta bienvenida tan sesuda que le da, tan valorativa, que le da a nuestro nuevo miembro académico correspondiente en Madrid, don José Luis Ramírez Luengo. Agradezco también la presencia en este presidium de nuestro decano, don Tarcisio Herrera, y de don Adolfo Castellón, nuestro secretario, y obviamente la presencia de todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Se levanta la sesión.